Esta es la primera demostración pública del avión de pasajeros más sofisticado del mundo. 30 metros de altitud. 30. Se lleva a cabo la presentación mundial del Airbus A320. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'Airbus A320 arrive. Esta presentación se convierte en una terrible calamidad. 9. ¡No puede ser! 9. ¡No! El accidente tuvo lugar en el peor momento. Fue una gran vergüenza para Airbus. Los investigadores se enfrentan a una enorme presión. Estos deben encontrar la respuesta a una pregunta crucial para garantizar la supervivencia de Airbus. ¿Fue el piloto o fue el avión? Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. El piloto contra el avión. Son las 2:30 de la tarde del 26 de junio de 1988. Un vuelo charter inusual se prepara para despegar desde el aeropuerto de Basilea-Mulhouse de Francia, cerca de la frontera con Suiza. Veamos. El capitán Michel Asselin es uno de los pilotos más distinguidos de Air France. Listo. Con tan solo 44 años de edad es el jefe de formación de pilotos del avión más nuevo de la empresa, el Airbus A320. Este avión es el tercero de su clase en salir de la línea de montaje. El capitán Asselin voló esta misma aeronave desde la fábrica en la ciudad de Toulouse hace solo 2 días. Estuve a cargo del lanzamiento del A320 de Air France y tuve que promocionar el avión. Los discursos aparecían constantemente en la televisión y en los periódicos. Air Charter 296 solicita despegar. Pierre Massier es el copiloto de Asselin y también es un piloto experimentado de Air France. El copiloto ha invitado a 2 auxiliares de vuelo fuera de servicio para que se unan a este vuelo especial. La aeronave tiene previsto realizar un vuelo a baja altitud como parte de un espectáculo aéreo local. 130 personas están a bordo de este A320, lo que es algo inusual para un vuelo de demostración en un espectáculo aéreo. No tienen equipaje. Esta es la primera vez que algunos suben a un avión. Incluso hay niños, como Mariama Barry de 7 años, que no van en compañía de sus padres. Después del vuelo de demostración, los pasajeros disfrutarán de una visita turística por el Mont Blanc, que es el pico más alto de Europa Occidental. La mayoría obtuvo sus boletos como regalos promocionales de un banco y un periódico locales. Jean-Marie Schreiber es un joven reportero que cubre el lanzamiento del nuevo avión. Como periodista, me emocionaba la idea de estar en el vuelo y poder ver la reacción de la gente dentro del avión. Jean-Claude Bouche es otro de los periodistas a bordo que se ha dedicado a grabar el acontecimiento. Cuando subí al avión pensé, genial, esta va a ser una experiencia inolvidable. Y realmente lo fue. El A320 es el primer avión civil que utiliza el sistema de pilotaje por cable, que es una tecnología de vanguardia que informatiza los controles de vuelo. El sistema ya había sido utilizado sobre todo por el ejército. En el sistema de pilotaje por cable, el piloto pilotea la computadora y esta pilotea la aeronave. El pilotaje por cable altera la relación que existe entre el piloto y el avión. Este otorga a las computadoras la capacidad de invalidar la intervención humana para evitar posibles errores del piloto. Por lo tanto, la computadora del A320 no permite a sus operadores humanos realizar acciones que se consideren peligrosas. Airbus se ha convertido en el primer fabricante de aviones civiles en adoptar esta tecnología. La empresa espera que esto le dé una ventaja sobre su rival estadounidense de siempre, la compañía Boeing. Airbus tiene muchas cosas en juego en su primera presentación ante el público. Dime a qué velocidad y altitud vamos a volar. Despegamos y viramos a la derecha.
Vamos a hacer esto con calma. Intentamos demostrar la capacidad del avión. En realidad no queríamos lucirnos, sino hacer un buen trabajo, y nos aseguramos de hacerlo bien. Una vez identificado el aeródromo, extendemos los flaps a 3, volamos a 30 metros, desplegamos el tren de aterrizaje y me lo dejas a mí. Usaré el máximo ángulo de ataque. Lo he hecho 20 veces. De acuerdo. El capitán Aselin planea una maniobra impresionante. Realizar un sobrevuelo a baja altitud con la nariz levantada al máximo ángulo de ataque. Esto es lo más lento que puede volar un avión sin entrar en pérdida de sustentación. Damas y caballeros, Bienvenidos a bordo de este Airbus A320. puesto en servicio hace 2 días. Pronto despegaremos para un corto vuelo de demostración que iniciará desde el club de vuelo de Hampshire. Después volaremos alrededor del Mont Blanc. Les deseo un buen vuelo. ¿Listo? ACF-296Q autorizado para despegar. Pista 16. Tarreteo. Despegue. Vamos. Los parámetros son normales. A 30 metros. 30. Nos pide que ascendamos. ¿Lo ves? Sí, eso pasa. Conozco el manual. B1. Rotación. Ya está. Muy bien. Lista de verificación completada después del despegue. Es un vuelo de 5 minutos hasta el aeródromo de Absheim, donde se realizará el espectáculo aéreo. Para este tranquilo pueblo de Alsacia, el espectáculo aéreo es lo mejor del verano. El espectáculo aéreo atrajo a más de 5.000 personas. El público en general mostró un gran interés por este evento. El aeródromo es tan pequeño que sus coordenadas no están almacenadas en la base de datos de navegación del avión, así que los pilotos deben encontrarlo a simple vista. Estamos a 8 millas náuticas. Pronto lo verás. Ahí está la autopista. Salimos de la autopista a la izquierda, ¿no? No, es a la derecha. Está ligeramente a la derecha de la autopista. Ahí está el aeródromo. ¿Ya puedes verlo? Los pilotos han localizado tarde el aeródromo. Tendrán que darse prisa para descender a la altitud prevista para el vuelo del espectáculo aéreo. Una multitud se está formando en la pista de aterrizaje. Hola 296. Hola, Absheim. Nos acercamos Para el sobrevuelo. Los veo, están autorizados. Tren abajo. Volaremos a baja altitud y velocidad. 296. Recibido. Flaps a 2. Quebec, November, Hotel, Digo, Fox, Echo, 984. Ponlo en 984. Flaps a 3. Flaps a 3. ¿Confirmas que ese es el aeródromo? Afirmativo. El vuelo 296 vira con cuidado para alinearse con la pista de aterrizaje. Los pilotos deben perder más altitud y velocidad para ponerse en posición y realizar el sobrevuelo. 60. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'Airbus A320 arrive. 30 metros de altitud. 30. Con cuidado. La aeronave ya se encuentra a la altitud prevista. Esta será la parte más delicada de la maniobra para Aselin. El piloto debe mantener el avión en una posición estable con la nariz hacia arriba, pero sin subir demasiado. Miré al suelo y dije, no estamos a la altura suficiente, ya que se podía ver el césped por la ventana. Ya casi llegamos. Quitar aceleración automática. El piloto desactiva una de las funciones de seguridad para que la computadora no acelere el avión que se mueve lentamente.
Pero ahora, el capitán Aselin percibe un peligro que amenaza la vida de todas las personas a bordo. De repente, el sobrevuelo del A320 a baja velocidad en el aeródromo de Habsheim no transcurre según lo previsto. Hay un bosque en la trayectoria del avión del capitán Aselin. Aplica máxima potencia. El piloto selecciona el ajuste de empuje más alto y tira hacia atrás los controles con la esperanza de que el avión ascienda. Pero el avión sigue descendiendo. No puede ser. ¡No! Me quedé atónito, porque se podían ver las ramas de los árboles por la ventana. Era como estar en un vehículo grande por un sendero lleno de baches a una velocidad de 80 o 100 kilómetros por hora y sentir que todo se movía de un lado a otro. Me decía a mí mismo, el avión tiene que mantenerse en una pieza porque estaremos bien si permanece así, pero si se desarma, estaremos perdidos. Todavía con combustible. El ala derecha del avión se desprende. El combustible se enciende de inmediato con el impacto. Nos detuvimos muy rápido. Mi asiento se rompió por la presión. Cuando estábamos en tierra se veían muchas llamas por todos lados. Las llamas rodeaban la cabina a unos 20 metros. Salía humo de todas partes. El copiloto del avión está gravemente herido. Había mucha sangre. Se golpeó con algo aún con el arnés puesto. ¿Qué demonios has hecho? No lo sé. No lo entiendo. Hubo un momento de silencio cuando el avión se detuvo. Aunque resulte increíble, el fuselaje sigue intacto. Todos han sobrevivido al impacto del accidente, pero todavía no están fuera de peligro. Me incliné hacia la derecha y pude ver las llamas rojas. Las ventanas eran rojas y pensé, hemos resistido, pero vamos a morir quemados. Alguien nos dijo, vamos, tenemos que salir. Es un incendio. Evacúen el avión, apúrense, yo me ocupo de él. Solo se pueden usar 2 salidas para evacuar el avión. El resto están completamente envueltas en llamas, pero las ramas gruesas bloquean una de las puertas y dificultan la evacuación. En el caos de la cabina, algunos pasajeros luchan por quitarse el cinturón de seguridad. Marie-Françoise Froch es una de las últimas pasajeras en levantarse de su asiento. Se encuentra con Mariama Barry, quien está atrapada en su asiento. Mariana Barry tenía entre 7 y 8 años. Tras el accidente, la gente se empujaba para salir y presionó los respaldos de los asientos que se doblaron sobre ella, así que quedó atrapada por el cinturón de seguridad. Nadie la vio, se olvidaron de ella. Pero es demasiado tarde. ¡Vamos! Ambas son vencidas por el humo antes de poder salir del avión. En la cabina de vuelo, el capitán Aselin hace un esfuerzo por sacar a su copiloto herido del avión en llamas. Lo saqué del asiento, le quité el cinturón y lo cargué. No sé cómo lo hice. Cuando todos los pasajeros, incluso el último, salieron del avión, vi a mi tripulación. Y me dijeron, capitán, ya todos salieron. No lo podía creer. Pero la tripulación está equivocada. No todos los pasajeros han logrado salir. Marie-Françoise Froch, Mariama Barry y un niño más han fallecido en este accidente aéreo. Además de la trágica pérdida de vidas humanas, el accidente es un problema de relaciones públicas para Airbus.
El accidente tuvo lugar en el peor momento para Airbus. Estaban probando este nuevo concepto que habían promocionado mucho como un nuevo nivel de seguridad para los vuelos civiles. Y uno de sus pilotos lo estrella. Las personas que vieron el accidente, que fue transmitido por los medios de comunicación de todo el mundo la misma tarde en que ocurrió, quedaron atónitas. El accidente fue una gran vergüenza. Los investigadores de la Oficina de Investigación de Accidentes de Francia acuden al lugar del accidente en cuestión de horas. Necesitan averiguar por qué este vuelo de demostración acabó en desastre. ¿Recuperan los registradores de datos y de voces de cabina del avión? Claude Bechet se encargará de dirigir la investigación. ¿Fue el piloto o fue el avión? Averigüémoslo. Claude también trabaja para Air France como capitán de la aerolínea, al igual que los pilotos del vuelo 296. Empecemos. Esto es algo inusual para un investigador estatal. En aquella época todavía era piloto de la aerolínea. Estaba en Nueva York cuando ocurrió el accidente, así que me enviaron un telegrama para pedirme que volviera a París lo antes posible. Además de los registradores de vuelo, los investigadores tienen que tomar en consideración una prueba extraordinaria. Un camarógrafo francés ha grabado un video de alta calidad del accidente aéreo. Era la primera vez que teníamos el video de un accidente. Por lo general, los accidentes ocurren en medio de la nada y nadie tiene una cámara para filmarlo. La cinta muestra claramente al avión volando hacia los árboles al final de la pista de aterrizaje. No parece que el avión esté subiendo en absoluto. El registrador de voces de cabina ofrece una pista desconcertante. Aplica máxima potencia. 9. 9. No puede ser. ¡No! Es evidente que la tripulación no tenía ni idea de que había un obstáculo al final de la pista de aterrizaje. Los investigadores están desconcertados y se preguntan cómo un bosque pudo tomar a un piloto por sorpresa. Bechet interroga al capitán Asselin para saber más sobre el vuelo de demostración en el aeródromo. Necesitan averiguar cuál era el plan del capitán. Mi intención era sobrevolar a baja velocidad. Claude Bechet es un piloto calificado del avión A320, así que conoce bien sus capacidades. Y luego pilotear al máximo ángulo de ataque. Muy bien. Claude no ve nada malo en el plan de vuelo del capitán Asselin. No estuvo mal hacer un pase lento. Me pareció que el capitán se mostró muy receptivo y estaba dispuesto a colaborar con la comisión de investigación. Los investigadores centran su atención en cómo Air France preparó a la tripulación para el espectáculo aéreo. Descubren un memorando que establece las reglas para todos los vuelos de demostración. Lo que llama la atención de los investigadores es que la altitud mínima que Air France había seleccionado para los vuelos de los espectáculos aéreos era de solo 30 metros. Esta instrucción de la empresa violaba la normativa nacional. De hecho, debería haber estado a 150 metros, pero en aquella época los pilotos que hacían ese tipo de exhibiciones aéreas tendían a descender un poco más, y a veces mucho más. El jefe de la investigación, Claude Bechet, se pregunta si hubo otros errores en la planificación del vuelo. Poco después, se entera de que la división de vuelo de Air France solo empezó a elaborar un plan de vuelo para la demostración 48 horas antes del espectáculo aéreo. Un empleado de Air France había preparado mapas del aeródromo para la tripulación del vuelo 296. Los investigadores encuentran un grave problema. El bosque que estaba alrededor del aeródromo de Absheim no aparecía en las fotocopias.
El empleado que había preparado el paquete de vuelo no tuvo la oportunidad de discutirlo con la tripulación. ¿Usaron una carta de navegación? Durante el interrogatorio de Aselin, Bechet descubre que los pilotos tuvieron poco tiempo para prepararse. Aquí está el paquete de vuelo. Eso es extremadamente inusual para un espectáculo aéreo. Mi copiloto me dijo, volamos por el Mont Blanc y luego pasamos a muy baja altitud sobre un pequeño aeropuerto, Habsheim. También me dijo que no había nada especial, así que para mí era un vuelo normal de un día normal. No se completó la preparación y el personal no tuvo una sesión informativa con la tripulación. Luego los investigadores hallan algo intrigante en el lugar del accidente. Miden la altura de los árboles contra los que se estrelló el vuelo 296. Y descubren que la altura promedio de los árboles del bosque es de solo 12 metros. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo es posible que un Airbus que tenía que volar a 30 metros chocara contra árboles que tenían menos de la mitad de esa altura? Los investigadores del accidente tienen claro que el vuelo 296 se desvió fatalmente de su plan de vuelo original, por lo que perdió altitud antes de estrellarse contra el bosque. Solo los datos de la caja negra pueden ayudar a comprender cómo y por qué ocurrió este incidente. La información del registrador de datos de vuelo del A320 se recupera pocas horas después del accidente. El dispositivo registra información sobre 200 funciones de la aeronave. Este también describe detalladamente cómo operaba el vuelo 296 en los últimos minutos de su recorrido. ¡No puede ser! Pudimos reconstruir todo el accidente. También pudimos revivir el accidente a la par de la tripulación. Los investigadores hacen dos observaciones sorprendentes a partir de los datos. La primera es que el vuelo 296 no sufrió ningún tipo de avería mecánica. Y la segunda es que el A320 siguió una trayectoria de vuelo muy diferente a la que había planeado el capitán Aselin. En lugar de mantener una velocidad aérea y una altitud estables, el vuelo 296 había disminuido la velocidad y perdido altitud mientras realizaba el sobrevuelo. La velocidad del A320 descendió a tan solo 112 nudos cuando cruzaba el aeródromo de Habsheim. Eso es casi lo más lento que puede volar un A320. La desaceleración del avión fue tan dramática que incluso se pudo apreciar en el video. Michel Aselin es uno de los mejores pilotos de la aerolínea Air France. A Claude Bechet le cuesta entender cómo el piloto pudo haber gestionado de forma errónea un vuelo de tan alto nivel. Tras presionarlo un poco más, Aselin explica cómo empezó el problema. ¿Usaron una carta de navegación? Sí, nos costó un poco localizar el aeródromo. Salimos de la autopista a la izquierda, ¿no? No, es a la derecha de la autopista. Está ligeramente a la derecha de la autopista. Ahí está el aeródromo, ¿ya puedes verlo? Divisaron el aeródromo muy tarde. Cuando lo hicieron, redujeron la potencia y finalmente descendieron. Se apresuraron a descender para poder posicionarse y realizar el sobrevuelo. Seguían reduciendo la velocidad cuando llegaron al aeródromo. ¿Confirmas que ese es el aeródromo? Afirmativo. Sin embargo, luego surgió otro problema. Los espectadores estaban alineados en una pista de aterrizaje diferente a la que se dirigía la tripulación. La tripulación del vuelo 296 de Air France no está bien preparada para su vuelo de demostración. Durante la planificación del espectáculo, Air France solo proporcionó a la tripulación información sobre la pista de aterrizaje 2, la única pavimentada de Habsheim. Pero el capitán Aselin ve a la multitud alineada en una pista de césped adyacente mucho más corta. No era una pista de aterrizaje normal, sino una de césped. El capitán Aselin se alineó con la pista de césped. No sabía que al final de la pista había un bosque. Pensé que eran arbustos o algo parecido.
30 metros de altitud. Bien, cuidado. Tuvieron que apresurar su descenso, así que cuando el vuelo 296 llegó al aeródromo, volaba demasiado rápido. Para perder velocidad, el capitán Aselin mantuvo el empuje en su ajuste de potencia más bajo, muy por debajo del ajuste que los pilotos usan normalmente para un vuelo al máximo ángulo de ataque. Pero se estaba produciendo otro problema grave. La aeronave había descendido por debajo de los 30 metros y seguía haciéndolo. Pero la tripulación parecía no darse cuenta. 15. Ya casi llegamos. Quitar aceleración automática. En cuestión de segundos, la altitud había descendido a solo 9 metros. Era muy evidente que la aeronave volaba a aproximadamente unos 9 metros sobre el suelo. Estos datos eran muy importantes independientemente del resto. Aplica máxima potencia. Ninguna aeronave, y menos de ese tamaño, debería volar a una altitud tan baja. Estabas a 9 metros, no a 30. Creía que estaba a 30. Claude Bechet todavía no tiene una idea clara de cómo el avión A320 terminó a una distancia tan peligrosa del suelo. El capitán Aselin insiste en que sus instrumentos fallaron. Flaps a 2. Quebec, November, Hotel, Digo, Fox Echo, 984. Bien, 984. El capitán Aselin confió en el altímetro barométrico del avión. Este usa la presión del aire para medir la distancia del avión al suelo. Había que ajustarlo a la presión atmosférica local para que fuera preciso. Quebec, November, Hotel, Digo, Fox Echo, 984. Ponlo en 984. El registrador de cabina demuestra que la torre proporcionó la lectura de la presión y la tripulación ajustó su instrumento. Pero Aselin insiste en que el altímetro le proporcionó una lectura incorrecta. Ya se lo dije. El altímetro indicaba que el avión estaba a 30 metros. Michel Aselin declaró que, en realidad, el altímetro barométrico indicaba una altitud de 20 metros. Y según afirmó, esa información errónea lo hizo volar a una altitud de 9 metros en lugar de 30. Los investigadores todavía tienen dudas. Aselin disponía además de un instrumento que le proporcionaba información sobre la altitud. El A320 cuenta con un segundo altímetro que utiliza ondas de radio para calcular la distancia que hay entre el avión y el suelo. Ese altímetro del avión muestra la altitud en una pantalla digital. Pero el capitán Aselin afirma que era difícil de leer. No pudimos utilizar el radioaltímetro porque era digital. Además, nadie puede volar leyendo números. Después lo intenté en el simulador, pero no lo conseguí. Sin embargo, el altímetro alerta de otra manera a los pilotos. Vamos bien. 15. Una voz digital da un aviso. Quitar aceleración automática. 15. Pero Aselin afirma que ni él ni su copiloto Pierre Massier pudieron escuchar aquella voz. Algunos dicen, pero pudiste oír el radioaltímetro decir 9, 9, 15, 12, 9. De hecho, no es así, porque en ese momento la aeronave era muy ruidosa y teníamos los auriculares puestos. Además, se demostró que los avisos o alertas del radioaltímetro no se escuchaban a través de los auriculares. A pesar de la defensa de Aselin, los investigadores están seguros de que la tripulación del vuelo 296 manejó de manera errónea una maniobra arriesgada. Bechet tiene más preguntas para el capitán Aselin. ¿Qué hiciste al ver los árboles? Lo que cualquiera haría, intentar pasar por encima. Los investigadores descubren qué ocurrió poco antes del accidente. 9. Aplica máxima potencia. El capitán Aselin puso el acelerador al máximo. Mientras esperaba que el motor acelerara, me di cuenta de los árboles. No tenía otra opción más que esperar. Sin embargo, afirma que los motores no respondieron. Y cuando entraron en acción ya era demasiado tarde. ¡No! Los motores no respondieron cuando aceleré al máximo. El testimonio del capitán Aselin plantea una perspectiva preocupante. Si hubo un retraso prolongado en la respuesta de los motores, esto podría indicar un problema crítico con los turborreactores del A320.
El capitán Aselin está convencido de que los motores no respondieron con suficiente rapidez en los últimos segundos del vuelo. Y se ha propuesto demostrar que tiene razón. El capitán descubre un documento de Airbus en el que se advierte sobre un defecto en el A320. En este se indica que la velocidad de los motores del avión podría estancarse a una baja altitud, una condición que es provocada por un mal flujo de aire. Los motores no pueden acelerar cuando esto ocurre. Pero los investigadores no logran encontrar pruebas de dicha falla en ninguno de los datos del avión. 9. Aplica máxima potencia. En los 5 segundos después de que el capitán Aselin aplicara la máxima potencia en las palancas de empuje, los motores del A320 comenzaron a acelerarse. Alcanzaron un 84% de empuje, casi la máxima potencia, poco antes de que el avión chocara contra los árboles. Cuando se pasa de la marcha lenta a la máxima potencia, parece que no pasa nada durante unos segundos, pero luego aumenta la potencia. Eso era normal, exactamente como lo predijo la certificación. Los investigadores están cada vez más seguros de que los motores del vuelo 296 no fallaron y encuentran una nueva manera de verificar los datos. El video del accidente captó el característico sonido que producía el motor del A320 al acelerar. Mediante el estudio de ese sonido, los ingenieros pueden determinar cuánta potencia generaban los motores en los últimos segundos antes del accidente. Pudimos comparar las RPM de los motores a partir de esa filmación y del registro de datos de vuelo. No había nada malo con los motores, con ninguno de los dos. El jefe de la investigación, Claude Bechet, tiene un nuevo problema. El capitán Aselin está convencido de que hay una conspiración contra él y corta todo tipo de cooperación con la investigación. Muy bien. Intenté cooperar con el comité de investigación, pero empecé a sospechar ya que la prensa decía que la aeronave estaba bien, que no tenía nada malo y que era error del piloto. A mi parecer, todo eso fue un gran encubrimiento. El capitán Aselin inicia una campaña para impugnar la investigación francesa. Aparece en la televisión británica para hacer una impactante declaración. Cuando jalé la palanca de mando hacia arriba, el control de vuelo y el del elevador fueron hacia abajo. En cualquier aeronave, si los pilotos dan la orden de subir, el control del elevador debe ir hacia arriba, pero en este caso fue hacia abajo. Sería fundamental descubrir por qué pasó algo así. Sus acusaciones hacen que las dudas sobre la aeronave se agudicen mucho más. El sistema de pilotaje por cable de Airbus había otorgado mucho control a las computadoras del A320. La afirmación del capitán Aselin de que la aeronave no siguió sus instrucciones está respaldada por los datos del registrador de vuelo del avión. La caja negra registró cada movimiento del control de la palanca de mando del piloto. Muestra que segundos antes del accidente, el capitán Aselin tiró hacia atrás para poder levantar la nariz del avión. Los investigadores del accidente comparan esto con lo que hizo el avión en respuesta y descubren algo desconcertante. Está diciendo la verdad. El elevador se movió hacia abajo. En los últimos segundos antes del accidente, los pilotos intentaron ascender desesperadamente. La palanca de mando lateral controla el elevador del avión. Tirarla hacia atrás debería levantar el elevador y generar el cabeceo del avión hacia arriba. 9. Pero eso no fue lo que ocurrió en este vuelo. Algo extraño del accidente aéreo que se hizo evidente tras analizar el registrador digital de vuelo fue que durante los últimos segundos antes de chocar contra los árboles, el piloto tiró hacia atrás la palanca de mando tan fuerte como pudo, pero las superficies de vuelo trataban de colocar la nariz hacia abajo. El capitán Aselin piensa que el descenso del avión desencadenó una respuesta automática de las computadoras de vuelo. Aselin llevó inadvertidamente su avión a menos de 9 metros del suelo, con el tren de aterrizaje desplegado y los flaps extendidos. Los investigadores se preguntan si la computadora del avión determinó que Aselin estaba aterrizando e inició los pasos necesarios para que esto se lograra.
Cuando el avión se niveló con el aeródromo, sobrevoló un pequeño bosque que hizo que la altitud del radar descendiera temporalmente a menos de 9 metros. Eso habría bastado para que el sistema de control de vuelo entrara en modo de aterrizaje. Es posible que a pesar de lo que el capitán Asselin le ordenó hacer al avión, la computadora bajara automáticamente la nariz del avión para que aterrizara. Los investigadores del accidente deben determinar si el A320 invalidó las instrucciones del piloto en un momento crítico. Analizan los datos del registrador de vuelo del avión. Detente ahí. Pero se llevan una gran desilusión. ¿Estaba en modo de aterrizaje o no? El registrador de datos de vuelo no puede confirmar si el avión entró en modo de aterrizaje. Los sistemas del A320 son tan avanzados que el registrador no puede detectar todas las funciones del avión. El investigador Claude Bechet encuentra otra manera de averiguarlo. Replica la aproximación del capitán Asselin al aeródromo de Absheim para comprobar cómo responde el avión A320. Iniciemos el descenso. Aumenta la potencia. Ve al máximo ángulo de ataque. Muy bien. Despacio. Repliqué el accidente, pero en la pista de aterrizaje más larga de Toulouse. Altitud de 12 metros, 10 metros. Reprodujimos el accidente. El plan de Bechet es descender a 9 metros como lo hizo el capitán Asselin con el A320. Sube un poco para nivelar. Aguanta ahí. Bechet quiere verificar si la computadora de vuelo pone el avión en modo de aterrizaje. Aplica máxima potencia. ¿Oíste eso? Es por protección. El vuelo de prueba ha generado una respuesta de descenso de la nariz por parte de las computadoras como sucedió en el accidente del vuelo 296. Pero el avión no entró en modo de aterrizaje. En lugar de ello, el sobrevuelo activó la protección contra la entrada en pérdida, que es una de las principales características de seguridad del A320. Debido a la falta de flujo de aire sobre las alas, volar lentamente con la nariz hacia arriba puede hacer que el avión pierda sustentación. La computadora del A320 ha sido programada para bajar la nariz del avión cuando esté a punto de entrar en pérdida. En teoría, mientras el sistema de control de vuelo funcione, el piloto no puede hacer que el avión entre en pérdida. Bechet concluye que las computadoras de vuelo sí anularon la orden del capitán Asselin. Pero considera que al hacerlo se evitó que el avión entrara en pérdida y se estrellara justo antes de la línea de árboles. El avión no entró en pérdida y, digamos, que aterrizó sobre los árboles. La investigación sobre el accidente en Absheim está llegando a su fin. Claude Bechet se prepara para emitir su veredicto. La conclusión de mi informe fue que el avión volaba a muy baja altitud y velocidad y no tenía suficiente potencia. En lo que le compete a Claude Bechet, el informe es la última palabra sobre la tragedia ocurrida en Absheim. Sin embargo, el caso está lejos de cerrarse. El sistema judicial de Francia apunta hacia un juicio contra el capitán Asselin. Se lo acusa de homicidio involuntario por la muerte de 3 pasajeros y se enfrenta a la posibilidad de una larga pena de prisión. Pero el capitán Asselin cree haber encontrado pruebas que lo exonerarán. Está convencido de que hubo una conspiración para manipular las cajas negras del avión con el fin de ocultar problemas con la tecnología de pilotaje por cable del A320. Las grabaciones tenían algo raro.
Hubo un encubrimiento. Asimismo, cambiaron el contenido de las grabaciones. Según el capitán Asselin, todo comienza en el lugar del accidente. Un empleado de la Autoridad de Aviación Civil de Francia es fotografiado llevándose los registradores de vuelo del A320 del lugar de los hechos. Esas mismas cajas negras se presentan como pruebas en el juicio del capitán Asselin, pero su apariencia es inexplicablemente diferente. Pude ver las cajas negras en poder del tribunal, pero cuando vi su estado, eran cajas viejas, con arañazos, polvorientas y con la pintura descascarillada. Pensé, estas no pueden ser las cajas del accidente. El avión era nuevo, no son las correctas. El capitán Asselin contrata a un instituto de criminología suizo para que compare las dos fotografías. Y su conclusión es que no son los mismos registradores de vuelo. El capitán Michel Asselin afirma que los datos de la caja negra de su vuelo han sido manipulados. Pero el investigador Claude Béchet rechaza las acusaciones y las califica de infundadas. Querían demostrar que las cintas habían sido manipuladas, lo que no podíamos entender, ya que cualquier experto en registradores sabía que era físicamente imposible. Sin embargo, hay un experto que considera que las cajas negras son sospechosas. Ray Davis fue jefe de análisis de los registradores de vuelo de la Dirección Británica de Investigación de Accidentes Aéreos. La televisión británica lo ha contratado para revisar el trabajo del investigador francés. Fue algo revelador en cierto modo, ya que antes de leer el informe tenía una impresión totalmente diferente de cuáles podían ser las posibles causas del accidente. Sin embargo, cuando leí el informe, encontré tantas anomalías e interrogantes que la visión que tenía con respecto al accidente cambió por completo. Davis encuentra pruebas que podrían reivindicar al capitán Asselin. Esto plantea preguntas sobre cuándo la tripulación aplicó potencia para intentar sobrevolar los árboles. 9. Aplica máxima potencia. 9. Mientras Davis revisa los datos de la caja negra, se encuentra con una curiosa incoherencia. Los investigadores franceses habían sincronizado las cajas negras con una transcripción de las comunicaciones del control de tráfico aéreo. Davis revisa la última conversación entre los pilotos y la torre antes del accidente. 984. Ponlo en 984. Esto fue grabado tanto por el control de tráfico aéreo como por la propia caja negra del avión. Quebec, November, Hotel, digo, Fox Echo, 984. Quebec, November, Hotel, digo, Fox Echo, 984. Ray Davis descubre que existe una discrepancia de tiempo entre las dos grabaciones, y esta corresponde a una diferencia de varios segundos. Según los datos de la caja, faltando 5 segundos para que el avión impactara contra los árboles, el capitán Asselin ordenó que se aplicara el empuje total de los motores. Pero según el análisis realizado por Ray Davis, en realidad esto ocurrió 4 segundos antes. El margen de 4 segundos cambia de manera drástica el cálculo del accidente. Este representa la diferencia entre un retraso normal en la respuesta del motor y un grave problema de funcionamiento. ¡No! Asselin afirma que el retraso fue mayor de lo que se hubiera esperado. En función de la postura que se adopte al respecto, es decir, si el retraso de 4 segundos en la grabación digital de los datos de vuelo se considera como real o no, se puede decir que es un idiota o tiene razón. El sistema judicial de Francia no cree que el capitán Asselin tenga razón. Después de varias apelaciones, Michel Asselin es declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 10 meses de prisión. Sin embargo, la controversia sobre las cajas negras y los 4 segundos que faltan aún se mantiene. Este asunto amenaza con perturbar para siempre los resultados de la investigación de Claude Béchet.
La opinión pública pensó que había mucho en juego. Lo que estaba en juego era el futuro de toda la industria europea de la aviación. Así que se las ingeniaron para manipular las cintas y poder culpar al piloto y no al avión. Pero eso era imposible. En la investigación del accidente aéreo de Absheim se hicieron varias recomendaciones. Una de estas es que se prohíba la presencia de pasajeros en todos los vuelos de demostración. Además, se recomienda que las tripulaciones de vuelo mejoren el reconocimiento de los aeródromos. El objetivo es que se revisen los procedimientos de las aerolíneas para garantizar que cumplan la normativa oficial en materia de altitud. El capitán Michel Asselin continuó su carrera profesional como maestro y también como inventor en la industria de la aviación. Asselin sigue apelando su condena y ha dedicado gran parte de su vida a limpiar su nombre. La tragedia en el aeródromo de Absheim tuvo poco impacto en la industria de Airbus. El A320 terminó convirtiéndose en uno de los modelos comerciales más exitosos de la historia, y en sus 10 primeros años se llegaron a vender más de 750 aviones. La tecnología de pilotaje por cable se adoptó de manera segura en una nueva generación de aviones de pasajeros.